¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a abordar el tema de la bibliografía que teníamos en esta clase. Una de ellas era justamente la guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas en el escenario escolar, que llegó a los docentes a través de la comunicación conjunta, uno del 2012. Cuando hablamos de una comunicación conjunta, hablamos de una comunicación que es realizada por distintos estamentos, ¿sí? Distintas direcciones. En este caso participaron las distintas direcciones de los distintos niveles educativos y de las distintas ramas, ¿sí? Entre ellas la dirección de psicología comunitaria y psicología social y pedagogía social, y las distintas ramas y niveles, ¿sí? Quiere decir que abarca y está dirigida a todos los niveles educativos. Concretamente, en esta guía de intervención, de orientación, es una guía de orientación, está, redactada para que se aplique, ¿sí?, en distintas situaciones de conflicto. Algunas van a tener que ver con violencias, ¿sí?, que es el tema por ahí que nosotros vamos a abordar, pero otras tienen que ver con otros tipos de conflicto, algunos más graves, que se pueden llegar a dar en las instituciones educativas. Esta comunicación se va a dar en el año 2012, tiene distintas partes, aquí están mencionadas, ¿sí? La introducción, las consideraciones generales, el encuadre normativo. Debemos mencionar que con respecto al encuadre normativo se va a dar en un momento en el cual se estaban dando grandes ampliaciones de derechos, digamos, se estaban dictando muchas normativas referidas a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, los van a encontrar cuando lean la guía de orientación, van a encontrarlos con la sigla NNA, ¿sí? Y hace referencia a los niños, niñas y adolescentes. Ahí van a encontrar entonces el encuadre normativo en el que está basado esta presentación. Van a encontrar además acciones para la promoción de la convivencia. Esto quiere decir que va a haber acciones, van a mencionar acciones de alguna manera, podríamos decir, preventivas, si bien no lo menciona de esa manera, pero sí acciones que debería implementar la institución para garantizar el diálogo, garantizar la capacitación de los actores institucionales en temáticas referidas a la protección de derechos, en temáticas referidas a las violencias, ¿sí?, de todo tipo, y modos de proceder, ¿sí? Luego vamos a encontrar las primeras intervenciones, ¿sí? Cuando hablamos de primeras intervenciones, hablamos de intervenciones generales, ¿sí? Y antes de pasar a este punto, que es el que nos vamos a detener en esta clase, vamos a encontrar en el punto siguiente, acá está mencionado como punto 6, pero en la normativa está mencionado como situaciones conflictivas, los diversos tipos de situaciones que va a abordar esta normativa. Aquí yo me voy a adelantar y les voy a pedir que vayan leyendo cada uno de estos puntos, porque cada uno de estos puntos tiene particularidades acerca de cómo proceder, ¿sí? En esta clase nosotros lo que vamos a hacer es comentar aquellas primeras intervenciones que van a tener, digamos, un abordaje general. Es decir, todos van a tener estos mismos principios en cuanto a se presenten estas situaciones, ¿sí? Las primeras intervenciones que se van a dar, me voy a correr un poquito acá, van a estar relacionadas a, cómo deberíamos actuar los docentes ante una situación conflictiva en general, ¿no? Un joven, una joven se acerca y nos cuenta alguna situación, o sea, se presenta alguna situación de violencia. Vamos a comenzar por una situación de violencia en general, pero podría ser cualquier otro tipo de estas situaciones. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los docentes somos responsables por la integridad de todos nuestros jóvenes, ¿sí?, de los que están a cargo nuestro, en nuestro curso, en nuestra aula. Si somos preceptores, lo seremos
directamente responsables en las horas libres y en los recreos. Y si somos profesores, durante nuestra hora de clase. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros estemos a cargo de alguna de estas cuestiones, deberemos, digamos, accionar, ¿sí?, para proteger a los sujetos afectados. ¿Quiénes son los sujetos afectados? Bueno, depende de la situación. Pero si fuese un sujeto afectado, actuaremos para proteger a ese sujeto afectado, pero también a todos los demás que están a cargo nuestro. Entonces deberemos ahí repartir de alguna manera nuestras acciones. Bien, concretamente esto hay que designar quiénes se van a hacer cargo, ¿no?, en ese momento de la situación. Entonces, si nosotros estamos a cargo de clase, estamos dando clase y algún estudiante nos cuenta alguna situación de violencia o se presenta alguna situación de violencia, vamos a intentar proteger a quienes estén en esa situación. Si son dos compañeros, a esos dos compañeros, a esas dos compañeras, a esos estudiantes, o si fuese todo el curso y si fuesen esos dos estudiantes, vamos a tener que designar quién se va a quedar mientras nosotros nos ocupamos de esos dos estudiantes, quién va a atender al resto del curso. Generalmente se pide que participe, que se acerque algún preceptor, ¿sí? Algún preceptor o alguien del equipo institucional. Mandamos a llamar al preceptor. Generalmente lo primero que hacemos es eso, a la preceptora o al preceptor lo hacemos llegar al curso para poder nosotros ocuparnos del resto del grupo o de estos jóvenes o de este joven que es quien está siendo afectado, ¿sí? Si algún niño, niña o adolescente nos cuenta de alguna situación de violencia, de vulneración de derechos, de riesgo de vida, de lo que fuese, de armas, de lo que fuese que nos está contando, de estupefacientes, lo que sea que tenga que ver con algo que está relacionado a lo que estamos trabajando hoy, bien, lo primero que debemos hacer es escuchar y dar validez, ¿sí? Escuchar y dar validez nos indica a nosotros posicionarnos en el rol de adultos. Estamos escuchando a un niño que es un sujeto de derecho, ¿sí?, un joven, y vamos a dar validez a lo que está diciendo, ¿sí? No vamos a emitir juicios, no deberíamos emitir juicios, no podríamos opinar por qué hiciste esto, digamos, o juzgar, ¿no? Estuviste mal, digamos, dar una opinión, dar un veredicto, porque no nos corresponde. Nosotros somos meros protectores de sus derechos, ¿sí? Entonces debemos dar validez a esto. Para eso escucharemos lo que nos cuenta, lo que estuvo viviendo, no vamos a dramatizar, no vamos, digamos, vamos a actuar adultamente, tratando de estar tranquilos y tratando de tranquilizar a los niños o niñas o jóvenes que estén con nosotros. Si este niño se angustia y demás, vamos a tratar de tranquilizarlo y no de alarmarlo más o de hacerlo sentir peor de lo que ya se siente, ¿sí? Por otro lado, las primeras acciones, pusimos ahí, son de competencia interna institucional. ¿Esto qué quiere decir? Que primero lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo entre los adultos de la institución, ¿sí? Si hay una situación que requiere una determinada urgencia, primero, por más que sea algo muy urgente, debemos conversar con el preceptor debe estar al equipo directivo o nosotros dirigirnos al equipo directivo mientras el preceptor se queda con los jóvenes y acordar cómo proseguir, ¿sí? No puedo yo como docente mandarme solo, digamos, entre comillas, y accionar sin consultar a nadie, porque es importante el trabajo en equipo en estas situaciones, en donde todos estemos de acuerdo acerca de cómo proceder. En general, lo primero que debemos hacer es informar a la familia, ¿sí? Siempre y cuando la familia no sea parte del conflicto o el niño esté mencionando violencia familiar, ¿sí? Si fuese así, ahí no vamos a informar primero a la familia, pero si no, toda otra situación se debe dar información a la familia, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer el preceptor, lo vamos a hacer nosotros de acuerdo a cómo nos hayamos puesto de acuerdo previamente. Ahí se reparten las tareas y lo que se va a hacer es labrar actas, se deben labrar actas. Tal vez no se pueda labrar un acta en el momento. Labrar un acta es dejar por escrito
todo lo que estamos escuchando, viendo o me están contando, ¿sí? Cuando labramos el acta se debe reservar la identidad, se pueden poner iniciales, ¿sí?, de los niños o niñas o jóvenes y más allá de que nosotros sepamos quiénes son, se deja la inicial y después se puede ampliar, pero en un principio se preserva la identidad, ¿sí? Por eso lo vamos a salir a contar a los otros cursos lo que pasó con fulanito o fulanita, si no, llegado el caso, vamos a pedir colaboración y se va a informar a quienes formen parte de este accionar, pero no vamos a divulgar esta situación porque esto no corresponde. Los niños tienen derecho a preservar su identidad, ¿sí? Bien, con respecto a las actas, hay que dejar bien establecido, ¿sí?, el lugar, la fecha, cuándo fue y demás, porque de todo esto y de cómo se conoció el hecho, ¿sí? Y estas actas se elevarán, ¿sí?, se firmarán por los presentes y se elevarán a las autoridades. Las autoridades a su vez elevarán y deben informar a las autoridades superiores. ¿Esto quiénes son? Bueno, los inspectores, jefaturas distritales, jefaturas regionales, ¿sí? Con respecto a la continuidad de clases, dice ahí, bueno, siempre que se pueda se debe garantizar, ¿sí?, la continuidad de las clases. Es decir, no es que porque un estudiante me contó algo y yo tuve que ir a avisar a la preceptoría y después di intervención al equipo de orientación, listo, no doy más clases en todo el día. No, no es así. Siempre se debe garantizar las clases, si la situación lo permite. Si es una situación individual o de algunos jóvenes y el resto del curso puede continuar, debe continuar teniendo clases. No se suspenden las clases. Esto un poco a colación de lo que habíamos hablado antes, ¿sí? Con respecto a la continuidad de clases, si las clases no se pudieron continuar porque fue una situación de conflicto en donde todo el curso intervino o incluso toda la escuela, ¿sí?, tuvo que intervenir o de alguna manera fue afectada, es obligación de las autoridades o de quien esté a cargo de la escuela, al otro día, antes de que se reanuden las clases o durante la jornada, convocar y dar información a la comunidad educativa de qué es lo que sucedió. Por supuesto, reservando la identidad de quienes fuesen, preservando la intimidad, pero sí dando algún tipo de información, ¿sí? Porque la comunidad debe saber el motivo por el cual se suspendieron las clases. Lo mismo si fuese el curso, ¿sí? Por supuesto que quienes estuvieron en el curso tal vez sepan qué es lo que sucedió, pero nosotros no podemos decirlo abiertamente, ¿sí?, que fulano o fulana. Tenemos que preservar la identidad. Hubo dos jóvenes que el día de ayer, o hubo un joven, o hubo un grupo de estudiantes. No podemos dar nosotros esa información, ¿sí?, abiertamente. Si la situación, que muchas veces sucede, lo estuvimos conversando también, si la situación se da de tal manera que llega a los medios de comunicación, bien, lo que recomienda la comunicación es que se dé una breve información muy escueta, con mucha cautela, y que se nombre un vocero, que se acuerde institucionalmente quién va a ser el que va o la persona que va a dar esta información a los medios, por supuesto, siempre reservando todo lo que estamos mencionando antes y informando que las autoridades del caso ya están accionando al respecto, ¿sí? Esto con respecto a las orientaciones generales, ¿sí? Por supuesto que va a haber particularidades que nosotros deberíamos conocer para poder ahondar en cada uno de estos casos. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes vayan viendo cada una de las situaciones conflictivas, vayan leyendo de qué se trata cada una y vayan de alguna manera haciendo un mini resumen, un cuadrito, ¿no? Para poder identificar cuál es la situación y cómo se debería actuar, ¿sí?
van a ver que hay situaciones en las que van a tener que dar aviso a autoridades judiciales o policiales, como podría llegar a ser la tenencia de armas, ante un fallecimiento, ante un suicidio, ¿sí? Y va a haber otras situaciones en las que se va a poder resolver haciendo las denuncias pertinentes, ¿sí? Solo con las denuncias en otro momento, pero va a haber situaciones en donde va a haber que llamar al 911, ¿sí? Porque van a ser de extrema urgencia. En general, y por suerte, estas situaciones no se dan seguidamente, pero sí debemos conocerlas, porque se podrían llegar a presentar y en esos momentos donde puede llegar a reinar el caos, es importante que haya gente que tenga los conocimientos y sepa cómo actuar, ¿sí? Así que bueno, les pido que vayan leyendo y que cualquier duda me escriben. Los saludo y nos estamos viendo la próxima.